Bueno, nosotros entonces vamos a comenzar con la parte ya de programación en el lenguaje Visual Studio, en el lenguaje C#, y para eso vamos a utilizar el entorno de desarrollo Visual Studio, es el conjunto de herramientas provisto por Visual Studio, que es de Microsoft. Vamos a decir C# en Visual Studio. Claro, C# es el lenguaje y Visual Studio es, pero no el Visual Studio Code. Yo no sé que ustedes programaban en Python capaz que lo programaban en el celular, pero acá ustedes van a programar, sí, adelante, van a programar en el Visual Studio en la versión 2015, que es la que tenemos instalada acá en la escuela, ¿sí? Pueden utilizar una versión más nueva si quieren, pero con la versión 2015 está perfecta, ¿sí? Para lo que nosotros vamos a utilizar nos sirve al pelo. Lo abrimos a este Visual Studio, no hay que confundirlo con el Visual Code. El Visual Code es otro entorno de desarrollo también de Microsoft, pero es un entorno diferente y se lo utiliza más que nada para programar en JavaScript, para programar en Python y para programar en otros lenguajes, ¿sí? Una cosa fundamental, lo que sí les voy a pedir, por favor, chicos, apaguen los monitores, ¿sí? Por favor, les pido. El Visual Studio. Bien, les decía que el entorno es Visual Studio. Visual Studio es un entorno en el cual me permite programar para web, para escritorio, para aplicaciones de consola, y me permite utilizar diferentes lenguajes. Uno de los lenguajes utilizados es el C#, pero también me permite programar en Visual Basic, me permite programar en Python, me permite programar en Java Sharp, me permite programar en C++, o sea, distintos lenguajes con el mismo entorno, ¿sí? En el caso de nosotros, vamos a trabajar, como les decía, el lenguaje C#. Dentro de las aplicaciones que yo puedo hacer con C#, yo puedo escribir en C# aplicaciones para consola, aplicaciones para escritorio, ¿sí? Y puedo hacer aplicaciones web también, utilizando, bueno, parte de C# y parte de otros lenguajes también, pero puedo utilizar también aplicaciones de ese estilo. Nosotros, para trabajar con una mini aplicación o con un programa simple, no es como estaban acostumbrados ustedes a hacer en Python. Ustedes, para escribir un programa en Python, ¿qué necesitaban? Un editor, ¿verdad? Necesitaban un editor. ¿Y cuántos archivos mínimos necesitaban para ejecutar un programa en Python? ¿Cuántos archivos tenían que escribir? Unito, ¿verdad? Un archivo que era de extensión. ¿Qué extensión tenía? Empieza con una consonante. ¿Qué es una consonante? Es punto .pi, punto .py. ¿Sí? Nada más que quizás ustedes no han tenido la necesidad de trabajarlo porque lo hacían en el celular directamente. Pero cuando ustedes trabajan con un programa de Python, en algún editor, por ejemplo el Visual Code, ustedes en ese caso lo que hacen es escribir un código y ese código se lo graban en un archivo .py o .pi. A ese archivo ustedes lo pueden llevar a cualquier otra computadora y mientras tenga el intérprete de Python lo pueden ejecutar al archivito solo. En el caso de C#, de los proyectos o los programas hechos con C#, lo mismo que programas hechos con Java y con otro tipo de lenguaje de este tipo, lo que se utiliza son proyectos, ¿sí? Python es más o menos como JavaScript, que yo puedo tener un solo archivito y ese archivo lo ejecuto, tengo el intérprete, se ejecuta. En el caso de C# o de Java, ustedes lo que necesitan es tener un proyecto creado. Y ese proyecto tiene un archivo donde está el código base. Pero aparte tiene muchos otros archivos y carpetas donde está todo el contexto que configura el programa de cómo se va a ejecutar, dónde se va a ejecutar, cuáles son las condiciones para ejecutarse, ¿sí? Y otras cuestiones más. ¿Está la idea? Entonces, si yo voy a crear un nuevo proyecto, fíjense que yo acá mando a crear un nuevo proyecto, ¿sí? No creo solo un archivito, creo un nuevo proyecto. Ese proyecto que yo creo,
como les decía, tiene distintas aplicaciones. Yo puedo hacer aplicaciones de distinto tipo. En el caso de nosotros vamos a utilizar una aplicación de consola. Me dice acá cómo quiere que se llame el proyecto. No habla todavía del archivo del programa, sino del proyecto, ¿sí? Y acá yo le voy a decir, por ejemplo, primer ejemplo, 62 2024, o sea, sexto segunda 2024, ¿sí? Y acá me dice a dónde va a ir a parar. En este caso, fíjense que yo tengo acá en User, FDTab, OneDrive, Documento, Visual Studio Project, o sea, lo está guardando en mi OneDrive. Y el nombre de la solución es primer ejemplo 62-2024 y crea el directorio de la solución. Son varias cuestiones que a la hora de crear un proyecto ya me está preguntando. No he escrito una línea de código y ya me empieza a hacer preguntas, ¿sí? En un primer momento yo les aconsejo que ustedes le pongan el nombre del proyecto, a dónde va a ir a parar y el resto lo dejen como está, ¿sí? Para empezar a trabajar. Entonces le ponemos a aceptar. Ahí lo crea el proyecto y acá les aparece un explorador de soluciones, ¿sí? Que si les llega a desaparecer esto, ustedes van a ver acá y ponen explorador de soluciones, ¿sí? Y ahí les aparece el explorador de soluciones. Este explorador de soluciones tiene una solución llamada primer ejemplo 62-2024. Dentro de esa solución tiene un proyecto y dentro de ese proyecto tiene varios archivos, referencias y un archivito llamado Program CS. Ese archivo Program CS es el archivo en donde nosotros vamos a escribir nuestro código por ahora, ¿sí? Cuando hagamos programas más complejos vamos a ver que nuestro proyecto va a tener varios archivos y que se van a ir invocando entre sí. Pero por ahora, programas simples vamos a tener en ese Program CS. Bien, si yo me voy a mi navegador, a mi explorador, yo voy a ir a documentos, Visual Studio 2015, proyectos, y ahí está. Primer ejemplo, 62-2024, ¿lo ven? Ahí está la carpeta. Y veamos qué tiene esa carpeta. Adentro tiene un archivo SLN, que es el archivo de la solución, que contiene la especificación de qué archivo forma parte de la solución, un montón de cosas que a este nivel no nos interesa, pero sabemos que existe. Y dentro de esa hay otra carpetita que se llama primer ejemplo 2024, y acá tiene el proyecto que dice CS Pro, que significa sellar proyecto, y ahí está el archivito. ¿Por qué les muestro esto? ¿Por qué les muestro esto? Cuando ustedes necesitan trasladar un programa que ustedes están haciendo de una computadora a otra, si ustedes trasladan solo ese archivo, cuando lo quieran ejecutar en el contexto de sellar, le va a decir no tengo idea de lo que me está pidiendo. ¿Por qué? Porque me faltan todos los otros archivos que me dan el contexto de cómo quiere ejecutar usted. ¿Se entiende la idea? Sí. Entonces, cuando yo necesito trasladarme de una computadora a otra, ¿qué es lo que hago? Primero, agarro acá y me llevo toda la carpeta, tal cual está. Si quiero la comprimo, la hago un zip, como sea, para que sea un solo archivito, y me llevo la carpeta completa. Entonces después, yo esto lo puedo cerrar, y yo vengo acá, y abro la solución directamente, y se me va a abrir el Visual Studio, con el proyecto abierto. ¿Está? ¿Cuál es un error común que se comete en estos casos? Y les digo, no me canso de repetirlo porque es muy común que lo cometan. Vienen acá, están haciendo esto y ponen archivo, guardar como, ¿sí? Y eligen un pendrive algo y lo guardan el archivo CS en un pendrive. Y cuando quieren llevarlo a otro lado y lo quieren ejecutar, le dicen, el compilador le dice, no tengo idea qué es lo que está diciendo, ¿sí? Porque de nuevo, repito, no se graba así, ¿sí? Eso me puede servir a mí cuando yo estoy haciendo este programita y quiero guardarlo con otro nombre dentro del mismo proyecto, ¿sí? Dentro del mismo proyecto para hacer una copia del archivo y hacer algunas modificaciones, pero para otra cosa, no para llevarme el proyecto, ¿sí?
¿Está la idea? Y cuando yo a ustedes les digo, por ejemplo, me tienen que mandar el proyecto por mail, me tienen que mandar la carpeta completa del proyecto compilada, comprimida. ¿Sí? ¿Está la idea? Perfecto. Bueno, entonces, hecha esa salvedad, ya estamos en condiciones de comenzar a trabajar con el Visual Studio. El Visual Studio, ¿sí?, tiene un montón de opciones y tiene varias cuestiones, pero ustedes habrán podido observar que cuando escribían un programa en Python, acá no había escrito absolutamente nada. Ustedes, la línea que escribían era propia, ¿sí? Acá, como estamos en un lenguaje altamente tipado significa que respeta los tipos de datos. Usted ha visto que Python, yo tengo una variable que en algún momento puede tener texto, en otro momento una fecha, en otro momento otra cosa, o sea que no necesito que tenga un tipo de dato, ¿sí? Es mucho más libre en ese sentido. Este es un lenguaje altamente tipado y un lenguaje orientado a objetos dentro de los paradigmas. Es un lenguaje orientado a objetos, guarda y respeta una estructura del lenguaje. Bien, guarda y respeta esa estructura del lenguaje. Entonces dice, por más simple que sea el programa, la estructura mínima de ese programa es esta, ¿sí? Esta parte que está arriba con los using, en realidad hay varias cosas esas que ya van a ver que las podemos ir sacando y va a funcionar igual, porque lo está diciendo este programa, va a usar todos los accesos al sistema, va a usar todas las colecciones genéricas, los link-queue, los text y los trading tags, que ya vamos a ver si lo podemos ir sacando a cada uno, porque no lo vamos a usar. ¿Está la idea? Bien, entonces, acá tenemos nosotros nuestro programa. Acá es donde nosotros vamos a empezar a escribir el código, ¿sí? Para hacer un comentario yo puedo hacer 2 barras verticales, es diferente del Python, ¿sí? Y acá voy a decir, aquí comienza el programa, y acá al final le voy a poner, aquí finaliza el programa. Quiere decir que todo el código que ustedes necesiten escribir va a estar ahí. ¿Qué les aconsejo yo al principio? Cuando empiecen ustedes a escribir, al programita en blanco que tienen ahí, le pongan, aquí comienza el programa, aquí finaliza el programa. ¿Para qué? Para que todo el contexto sepamos que nada de lo que está afuera de eso tenemos que tocar. Porque si tocamos eso que está afuera, ¿sí?, se va a descompaginar y, a ver, es bien sencillo arreglarlo, ¿sí?, pero quizás en un primer momento no sabemos cómo hacerlo. Entonces, al principio, porque no sabemos qué es lo que significa lo de afuera, ¿sí?, porque les tengo que explicar otras cuestiones, pero eso lo vamos a dejar para más adelante. No quiero llenarlo de conceptos de entrada. Entonces ponemos, aquí comienza el programa, aquí finaliza el programa, y en el medio escribir, ¿sí?, ni arriba ni abajo. Lo de ahí lo dejamos. Entonces si venimos acá y ponemos compilación, compilar solución, no me tiene que dar error, ¿sí? Yo puedo ver acá, ver, y por acá va a ver la lista de errores. Aquí está la lista de errores, y acá en errores me tiene que decir que tengo 0, ¿sí? Bueno, entonces ahí tenemos nosotros, ¿sí? Primero que nada, yo les voy a mostrar a ustedes un pequeño comando que lo van a ver en el documento que yo ahora les paso, pero les voy a mostrar un pequeño comando que es para que escribamos algo en la consola. Es como el print del Python, ¿sí? Es como el print del Python, nada más que en este ponemos console.write y que diga, por ejemplo, hola mundo. ¿Profe? Sí. Nosotros creo que en Visual Studio Code, en el cuarto año, o quinto, hicimos un programa también para crear una página con HTML. Con HTML y con un poquito de JavaScript debe ser. Es buenísimo, buenísimo, porque no le va a servir en este lenguaje mucho, pero sí tiene una sintaxis muy parecida el JavaScript al C#, ¿sí? Y con CSS. Sí. Espectacular, muy buen dato ese, ¿sí?
Bueno, ahí está, console, write, que es como el print que tenían en Python. Hola mundo. Si lo ejecuto, bueno, van a ver que se inicia y se cierra automáticamente. ¿Por qué? Porque en este entorno de desarrollo, después de ejecutarse la última línea, se cierra. Entonces, para evitar eso, en la última línea vamos a poner un console.readKey. ¿Para qué? Para que una vez que termine el programa, espere que se presione una tecla. ¿Sí? Entonces, si yo ejecuto esto, ahí dice, hola mundo, presiono Enter y finaliza el programa. ¿Sí? ¿Está? En otras versiones del Visual Studio no hace falta poner el read key al final, sino que no lo cierra, lo deja abierto. Pero en esta versión, si yo no le pongo nada, lo cierra y no puedo ver qué es lo que ha hecho. ¿Bien? Entonces, una de las cuestiones es el write. El write es hola mundo. Perdón, write lo que yo quiera que diga. ¿Sí? Por ejemplo, yo después quiero poner console.write. Hay que respetar la mayúscula y minúscula. Yo con el autocompletar me ayudo bastante. Y ahí le pongo bienvenidos chicos de sexto segunda. Tac, tac, tac. Fíjese que ahí mismo me marca un error. ¿Por qué? Porque en este lenguaje cada comando finaliza con un punto y coma. ¿Sí? Porque yo puedo escribir todo mi código en una sola línea. ¿Sí? Pero en este caso, ustedes han visto que, por ejemplo, yo doy por sentado que ustedes han visto Python con el profe Guillermo. Ustedes han visto que cuando abrían una estructura condicional, por ejemplo, con el if, tenían que poner if y todo lo que tenía una indentación, o sea que estaba corridito un poquito a la derecha, formaba parte del if. Y para cerrar el if no había ningún comando para cerrar el if, sino que lo volvíamos a la columna original. ¿Sí? Bueno, en este caso sí hay elementos de apertura y cierre y todos esos elementos, y además yo puedo escribir todo mi programa en una sola línea, siempre y cuando separando con punto y coma cada comando. En el otro no hacía falta poner los puntos y coma. ¿Bien? Ahí está. En este caso van a ver que no va a quedar de lo más bonito, pero ahí lo tenemos. ¿Sí? Hola mundo, bienvenidos chicos de sexto segundo. ¿Bien? Lo vamos a mejorar un poquitito a esto. Acá al final, en vez de ponerle write nada más, le voy a poner un write line, que es lo que significa que cuando termine de escribir, avance de línea, cosa que no quede pegado al costado. Y ahí está, hola mundo, bienvenidos chicos. Algo simple, ¿sí? Que en Python creo que lo hacían escribiendo /n para que baje la línea, o no sé cómo hacían para que baje la línea, pero son tonteritas. ¿Está? ¿Se entiende eso, verdad? Perfecto. Bueno, entonces sabiendo cómo mostrar algo por pantalla, vamos rápidamente a comenzar a escribir. Primero, vamos a definir tres variables. ¿Sí? No, sigo explicando. Digo que voy a empezar a escribir, sigo explicando. ¿Sí? Definimos tres variables. Yo lo voy a definir de tipo doble a las variables y le voy a poner num1, num2 y num3. No le voy a dar valores predeterminados, ¿sí? Defino las tres variables y pongo que num1 sea igual a 10, num2 sea igual a 15.5 y num3 va a ser igual a num1 más num2. Esto ya lo conocen ustedes. Si es para mostrarles la codificación, lo único nuevo que tienen acá es punto y coma, porque después lo que es el manejo de expresiones es exactamente igual que en Python. ¿Bien? Y acá yo voy a poner console.writeLine y le voy a poner el resultado de la suma es, y yo acá al final le voy a poner num3, ¿sí? Ahí me va a funcionar, ¿sí? Vamos a ver, me va a funcionar. Ahí está, el resultado de la suma es 25,5, que está bien, ¿sí? Eso es correcto. Sin embargo, hay algo que es importante. Chicos, por favor, vos que llegó recién y está desactualizado, por favor no hables, ¿sí?
A menos que necesite hacer una pregunta, no hable de cosas que no son de la materia. Fíjense que la suma, acá yo estoy utilizando directamente que me haga una concatenación. Y ustedes me dirán, pero ¿por qué una concatenación? Si este es un texto y este es un número. ¿Sí? Entonces, bueno, en este caso el lenguaje, pero no todos los lenguajes lo hacen, algunos lenguajes me piden que lo haga explícitamente, es convertir a lo que yo pueda transformar. Por ejemplo, ¿esto lo puedo pasar a un número? No, ¿verdad? Perfecto. A esto, ¿lo puedo pasar a un texto? Al 25,5, al número 25,5, ¿lo puedo pasar a un texto? Sí. Le pongo las comillitas y un texto. ¿Sí? Entonces el compilador se fija. ¿Puedo pasarlo a este tipo de datos? No. Entonces lo puedo pasar al otro lado, ¿para qué? Para que todos sean del mismo tipo de datos y los pueda operar. ¿Sí? Yo no les aconsejo que lo pongan directamente así, sino que ustedes explícitamente pongan el toString, ¿sí? Diciéndole a ustedes en qué tipo de datos quieren trabajar. Entonces diga, a esto páselo un string para que sea un string como esto y concaténelo. ¿Se entiende? Bien. Entonces cuando lo ejecutamos es lo mismo, digamos, ¿por qué? Porque el compilador lo tiene de manera implícita, o sea, sin que yo le haga la especificación, lo hace automáticamente. Pero, es más, a este, yo acá le podría poner, por ejemplo, un N4, por darles un ejemplo. Y miren lo que pasa. Me lo da con 4 decimales. ¿Sí? Si le pongo N2 me da con 2 decimales, si le pongo N1 con 1 decimal, entonces hasta le puedo dar formato. Y como ese formato que es bien simple, hay otro formato más complejo de fecha y todo, que tan solo yendo a la documentación de sellar puedo ver qué formato me sirve. ¿Está? Perfecto. De 10. Ahora bien, acá nosotros tenemos para hacer lo que es una pequeña suma y muestra el resultado, pero los valores son fijos, ¿sí? Entonces no me sirve demasiado que sea fijo el valor, sino que ¿qué es lo que voy a hacer yo? A num1 y num2 yo le voy a pedir al usuario que lo ingrese. Ya lo han hecho en Python un montón de veces, ¿sí? Nada más que acá, ¿cómo lo haríamos? Fíjense que al estar definida, la variable y no tener un valor, fíjense que acá me da un error. Me dice de que el uso de la variable local no asignada num1. Ahí me está diciendo, usted está queriendo usar el valor y no tiene asignado un valor. Por eso le digo, este lenguaje es altamente tipado y mucho más controlado que el Python. El Python es un lenguaje interpretado que se da cuenta del error en el momento de la ejecución recién. Acá ya de entrada va viendo los errores, ¿sí? Por supuesto, para hacer programas mucho más simples o programas simples, yo prefiero totalmente el Python, ¿sí? ¿Por qué? Porque no, es como más o menos, si yo quiero matar un canarito, Dios mío, pero quiero matar una hormiga, ponele, todo matar está mal, pero bueno, qué sé yo quiero tirar una botellita con aire, un rifle de aire comprimido, lo tiro. No voy a usar un semejante cañón de un tanque de barco para tirar una botellita, ¿me explico? O sea, la herramienta tiene que ser proporcional a lo que yo quiera hacer, ¿sí? Entonces, para problemas simples me conviene usar lenguajes que me permitan dar resultados simples. No quiere decir que Python sea un lenguaje limitado, porque Python tiene muchísimas librerías y tiene muchas cosas en potencia, pero para hacer cosas simples me permite que mi programa sea simple. El sellar de entrada me da como mínimo, me dice mínimamente tenés que hacer esto, pero yo quiero programar 2 líneas, pero yo necesito al mínimo esto, ¿sí? El otro es como que no me pide un mínimo, ¿sí? Sí me deja hacer muchas cosas grandes, pero no me pide un mínimo. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, entonces acá hagamos que le ingrese por teclado. Y acá para ingresar por teclado, lo que conviene, fíjense acá si yo voy a decir, num1 va a ser igual a console.readline. ¿Sí? Ahí me va a dar un error. ¿Por qué? Porque el readline me lee siempre texto. ¿Y este de qué tipo es? Sí, del tipo perfecto. Entonces yo para convertir este texto a un double, yo voy a tener que poner acá double.parse
y todo lo que está acá. ¿Está? O sea, tómelo del teclado a esto, ¿sí? Conviértalo a doble y asígnalo. Y lo mismo voy a hacer con el número 2, ¿sí? Control C, Control V, y lo mismo voy a hacer con el número 2. Obviamente esto va a quedar horrible, pero va a funcionar. Control S para grabar, ¿sí? Fíjense, lo ejecuto, está horrible, pero yo pongo, por ejemplo, 15 y 20 me da 35, ¿sí? ¿Pero por qué está horrible? Porque no sabe qué hacer. Claro, obviamente. Nosotros le paramos el programa al usuario sin decir nada, me va a decir, se me trabó la máquina, lo primero que va a pensar. ¿Sí? La va a querer agarrar y no se ha trabado. Sino que el programador no ha tenido la delicadeza de ponerle antes un console, write, no online, sino el write, que diga, por ejemplo, ingrese el primer número, ya lo configuro al teclado, número, y yo siempre le dejo un espacio en blanco, y esto lo voy a copiar porque estoy vaguito, ¿sí? Y acá el segundo número, ¿sí? Y veamos cómo queda ahí. Cada vez que ejecutamos se graba automáticamente, ¿sí? Ingresa el primer número, fíjense cómo hay un espacio en blanco acá, ¿lo ven? Que le he puesto yo el espacio blanco ahí a propósito, porque si no queda pegado, queda horrible, ¿sí? Y fíjense que le he puesto yo el write y no el write line para que me ponga el cursor a la par y no abajo. Si le ponía el line me lo bajaba, ¿sí? Entonces le pongo 10, 12.65. Perdón, miren eso. ¿Qué ha pasado ahí? Esa me gustaba. ¿Qué ha pasado ahí? Porque le he puesto Bien, le he puesto un punto en vez de la coma, ¿sí? Entonces piensa que es el 1265, ¿sí? Es algo muy común. Es una limitación que tiene por ahí el lenguaje cuando se ejecuta, porque cuando nosotros le poníamos los valores siempre le ponemos el punto acá. Ahora cuando lo ejecutamos, lo que hace es tomar la regionalización de mi máquina. Y mi máquina tiene como separador decimal la coma, ¿sí? Entonces, pero es otra historia de cómo ver que siempre le toma el punto todo. Entonces vamos a hacerlo sencillo. Si quiere la coma, le pongamos la coma. Ponemos 10, 12,65 y ahí está. ¿Está? Es un error común que se da. Eso, no se asusten si les pasa porque es muy común, porque a veces lo probamos en una máquina y funciona y en otra máquina ya no funciona. Y a veces las configuraciones del punto decimal están diferentes. ¿Bien? ¿Está? Perfecto. Entonces acá nosotros tenemos la definición de variables, tenemos para ingresar valores, que hacemos el write y el ingreso de valores, tenemos los cálculos, algo muy simple, el cálculo, y tenemos la salida de datos. Por lo general siempre es así, ya estaban acostumbrados ustedes. Se ingresa, se calcula, se muestra el resultado y se termina, ¿sí? Recapitulando esto, entonces, en el sellar, ustedes van a tener un proyecto completo, van a trabajar sobre el archivo program CS, ¿sí? Que si se les llega a desaparecer el archivo y esto, ustedes van a venir a ver el explorador de soluciones, van a hacer doble clic y les va a aparecer el archivo, ¿sí? Y acá ustedes van a escribir. ¿Qué les aconsejo hacer? De nuevo, escribir. Aquí comienza el programa, aquí finaliza el programa y ustedes saben que todo el código que tienen que hacer es este, ¿sí? Y de última, una reglita que les puede ayudar si es que sin querer han borrado todo lo que sigue. Los programas de consola por lo general terminan con 3 llaves cerradas, ¿sí? Porque empieza abriendo 3 llaves y empiezan cerrando. Después vamos a hablar y vamos a explicar bien qué significa todo el contexto de afuera, ¿sí? Pero por ahora con eso tenemos. Y ahora les muestro, antes que esté acá, bueno, este es el 5, donde se explica acá el ingreso de datos y salida por pantalla, ¿sí? El write line. Ahora le subo el documento, ¿sí? Nada más que lo que le acabo de explicar.
Después de eso está, el ingreso de datos por teclado, que debe andar por acá. Acá está, la salida de datos. El ingreso de datos por teclado, ¿sí? Cómo se hace el ingreso, que es lo que le acabo de explicar. Y al final, bueno, acá hay unos pequeños tutoriales, si es que no tienen instalado el Visual Studio, para que ustedes puedan programarlo online con algunos de estos dos elementos. Y hay 3 ejercicios, ¿sí? El primer ejercicio que van a tener ustedes, acá le explica y todo, un enunciado, tiene que pintar una pared con un arco, le tiene que decir cuánto es lo que necesitan para pintar, pero ese, como todavía son mantequita, ¿sí? Está el código escrito, obviamente como imagen, para que al menos lo tengan que mandar por un intérprete de cosas, pero prefiero que lo transcriban, ¿sí? Porque en la transcripción aparecen todos los errores, los puntos y comas, las comillas, entonces para encontrarse con el lenguaje, ¿sí? Porque copiar y pegar no tiene sentido. Si mandás, si lo he escrito yo, ¿cómo no mandás? ¿Sí? Entonces la idea es que lo transcriban y que se encuentren con los errores, que es común. Sí, que en Python seguramente les ha pasado con los errores, y acá también les va a pasar, y yo me voy a un lenguaje nuevo y estoy lleno de errores, es algo normal. Pero acá está y está funcionando, lo pueden probar con estos valores y le tienen que dar estos resultados, ¿sí? Si lo prueban con esos valores de entrada y le dan estos resultados, significa que está bien. Después hay otro en los cuales, este es muy sencillo, de la nota promedio, que se ven alcanzado de hacerlo, y después hay otros que les muestro un poquitito más desarrollado, pero con un pseudocódigo, para que ustedes después lo traduzcan a código sellado, ¿sí? O sea, van a tener 3 proyectos. ¿Estamos? Bien, perfecto.